Compañeras, compañeros, camaradas todos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos de plácemes nuevamente, estamos en presencia de un compañero de la academia, el doctor Elio Mansferrer Can. Él es historiador con especialidad en antropología y doctor en antropología, un especialista que ha dado clases en diferentes países del mundo. Ha publicado una obra muy extensa sobre religión, relación Estado y religiosidad, y sobre los totonacos de Puebla, aquí en nuestro país. Tiene una gran bibliografía, ustedes la pueden visitar con solo teclear el nombre del doctor Elio en el internet. Y es profesor e investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre muchas otras responsabilidades académicas del doctor Elio. Hoy nos interesa platicar con él sobre esta relación complicada, tensa, históricamente compleja de la Iglesia y el Estado, la Iglesia y el gobierno en nuestro país, y particularmente en la coyuntura actual, en la que tenemos un debate nacional sobre una reforma político-electoral que nuestro sistema de partidos pide a gritos, y que pues abre un debate, pero en ese debate pues se dan muchas participaciones de diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Una de esas ha sido declaraciones fuertes de sectores de la Iglesia Católica, y el doctor Elio pues lo invitamos para que nos ayude a entender esa coyuntura y las motivaciones de estas declaraciones. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, yo creo que hay que tener claro que una cuestión es la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reúne a los obispos del país, y otra es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Esto es importante tenerlo claro porque, bueno, los periodistas tienen que escribir, le dicen, prepárame una nota de 5.000 caracteres con espacios, ¿no es cierto?, o de 6.000. Entonces tienden a simplificar una serie de cosas y que terminan entonces diciendo otras cosas que no necesariamente coinciden con la realidad. Lo que debemos entender es que la Iglesia Católica es la comunidad de todos los bautizados, ¿no? Entonces, no necesariamente todos los bautizados en el catolicismo y que se mantienen dentro de la Iglesia Católica, porque hay muchos que se bautizaron y no tienen una articulación eclesial, no necesariamente comparten lo que digan los obispos, y esto es por razones históricas. Lo que debemos entender es que el catolicismo durante mucho tiempo fue un elemento estructural en la sociedad mexicana. Hoy estamos en una sociedad compleja donde hay muchas propuestas religiosas, ¿no es cierto? La mayoritaria, por supuesto, es el catolicismo, pero hay otras propuestas religiosas. Esto es lo primero que hay que tener claro. Hay otra cuestión, y es que muchos feligreses no le dan un cheque en blanco a la jerarquía católica, que es como se la denomina a los obispos, la jerarquía, no le da un cheque en blanco en materia política. Claro. Esto es también importante porque son historias distintas. O sea, si quieres, nos podemos ir a la Cristiada, hace 90 años o más, o menos. Entonces, tenemos la Cristiada. En ese momento el 98% de la población mexicana era católica. Y la Iglesia Católica pierde la guerra. Entonces, en realidad, la Cristiada, que sucedió entre 1926 y 1929, es una guerra entre católicos, ¿no? Entre católicos integristas que se oponían a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución de ese momento, y el resto de los católicos, la inmensa mayoría del país,
que está de acuerdo con los principios de Juárez, que era católico, ¿no es cierto?, y los los constituyentes de 1917, que marcan la separación entre la Iglesia y el Estado mexicano. Entonces, que hay que entender que fueron excomulgados, ¿no? Aparte de Hidalgo, Morelos, etcétera, los constituyentes de la Reforma y del 17 fueron excomulgados. Pero eso no le quitó el sueño a los mexicanos, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que una cosa es la jerarquía, que tiene su propia dinámica política, y otra cosa son la inmensa mayoría de los creyentes católicos que en la mayoría de los casos se plantean como ciudadanos mexicanos que separan lo religioso de lo político. Entonces, esto es importante tenerlo claro para no irse con la finta, ¿no? Hay varios artículos que leí en la prensa. Hay uno muy simpático de Germán Martínez, el senador, ¿no es cierto?, que fue presidente del Partido de Acción Nacional, ¿no es cierto? Y él dice algo así como, ya los obispos se oponen, ya se acabó. La Iglesia se opone. Sí, ya. Conozco personalmente a Germán Martínez y la verdad es que ni él se lo cree. Me acuerdo, él reproducía una frase de Fernando Krisliev, que fue también presidente del Partido de Acción Nacional, que decía que el PAN no era un partido de meones de agua bendita, ¿no es cierto? Y ahí realmente como que si los excomulgan a la Reforma ya terminó, ¿no? O sea, entonces en realidad también hay que entender que esta jerarquía, estos obispos, fueron depurados en la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI, de todos los sectores, podríamos decir, progresistas, alternativos, más vinculados a la teología de la liberación que había dentro de la jerarquía. Y también hubo una limpia de los sacerdotes de teología de la liberación en los seminarios, ¿no es cierto? Y a muchos no lo dejaron ordenar, le hicieron la vida imposible, terminaron colgando los hábitos, etc. Entonces, esto es importante tenerlo claro para entender también la crisis que tiene la Iglesia Católica en este momento con su feligresía y gente que se le va, etc., porque no tiene un proyecto que pueda dar cuenta de los intereses de la inmensa mayoría de sus feligreses, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que quienes propusieron la reforma pueden irse a dormir tranquilos. Sí, claro. El asunto es cómo estamos viviendo en un momento de la historia en el que hay un gran ruido mediático, ¿no? Un gran alcance de los medios masivos de comunicación, o los medios de intoxicación masiva, la idea de sectores conservadores de que ese poder es suficiente vinculado al poder de la Iglesia, entendida como una entidad abstracta que lo representa y lo absorbe todo, que ahora usted nos ha explicado no es así, nunca ha sido así, pero que son dinámicas complejas, ¿no? Son dinámicas complejas y es difícil comprenderlas, ¿no? Ahorita usted introducía este tema de la crisis que hay en la Iglesia, y sí podemos nosotros observar como parte de esa crisis esta contradicción que se observa con poquito que uno se informe, una contradicción entre las posiciones en la expresión teológica y política del Papa Francisco y las expresiones de la jerarquía católica mexicana. Uno puede ver que ahí hay contrastes, por decirlo menos, y si eso puede formar parte de esa crisis que hay particularmente en México, me imagino, pero a nivel general, ¿no? en esta institución tan importante. Bueno, lo que hay que entender, haciendo un poco de historia, es que se hace el Concilio Vaticano II en 1963-1965, que plantea transformar a la Iglesia católica, ponerse al día,
la Iglesia Católica en Europa venía muy desprestigiada porque muchos de los obispos y sacerdotes habían cooperado con los nazis, ¿no? En Francia, por ejemplo, solo en Francia hubo 100 obispos católicos que fueron procesados por colaborar con los nazis, ¿no? Y eso es una gran complejidad. Pero además, digamos, porque ellos se involucran con los nazis, fundamentalmente en Europa del Este, enfrentando al comunismo, ¿no? Ahí es muy activa el involucramiento, ¿no? En países como la actual Croacia, Ucrania mismo, la Iglesia greco-ortodoxa, que es una variante de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia greco-ortodoxa colaboró activamente con los nazis, ¿no? O sea, esto no es ninguna novedad. Pero el asunto es que deciden cambiar. Juan XXIII muere prácticamente antes de terminar el concilio y viene Pablo VI y comienza a cambiar, a renovar, etc. Pero muere Pablo VI, Juan Pablo I muere en circunstancias muy indescifrables todavía, por no decir otra cosa, y entra Juan Pablo II. Entonces comienza una demolición de todos los cambios del concilio, y el brazo derecho era Ratzinger, que sería Benedicto XVI. Entonces, ahora entra Francisco es evidente que los cardenales que lo designan están convencidos que ya tienen que cambiar la Iglesia Católica, y comienza Francisco a tratar de cambiar. Digo tratar porque hay episcopados muy poderosos, como el de los Estados Unidos, que apoyan a los republicanos y que excomulgaron. Hay obispos y arzobispos que han lanzado excomuniones contra Biden porque apoya el aborto y cosas así. Entonces, la Iglesia Católica Española, que estaba directamente vinculada con el nacionalcatolicismo franquista, etc., ellos participan del alzamiento militar, ¿no es cierto?, contra la República. Entonces, y la jerarquía católica mexicana tiene todavía, parece que el perdón no es su fuerte, y todavía están metidos en la maraña de la guerra cristera. Y la contrarreforma, ¿no? Cuando ya llovió y y no quiere tomar conciencia. Esto es algo que yo le he dicho a Jean Meyer, el francés, que es un intelectual católico. Él se define como intelectual católico, debemos entender, que él dice que es una guerra entre católicos y federales o liberales. No es así, son católicos integristas versus católicos liberales. Porque según el censo, eso fue lo que yo le dije a Jean Meyer, pero el censo, los católicos en el censo de 1921 eran el 97.3%. Y en el censo de 1930 subieron a 98.1%. Entonces, si hubiera sido una guerra contra los católicos, la cristiada, bueno, y perdieron los católicos, los presuntos católicos, se supone que hubieran disminuido el número de católicos. No, resulta que crecieron, ¿no? Entonces, entonces, todavía hay gente que está fijada en esos parámetros a nivel de la jerarquía, pero no tiene claro que su propia feligresía está en otra circunstancia, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos hecho encuestas, investigaciones de campo, cualitativas y cuantitativas, y la mayoría de la gente plantea que no está de acuerdo con que las iglesias den consejos políticos, ¿no? O sea, una cosa es cuestiones de carácter pastoral, etcétera, eso por supuesto no le discuten, pero la gente, curiosamente la sociedad mexicana es muy laica, ¿sí?
y no ve con buenos ojos. Entonces, la pregunta es ¿por qué el episcopado saca ese documento? Y si está en contradicción con la política de Francisco. Pero digamos. lo que pasa es que hay otro problema, y es de que los obispos dependen mucho del financiamiento que les dé el Estado o los estados y los grandes grupos empresariales. Entonces, de alguna manera, durante los gobiernos anteriores, la Iglesia Católica, los jerarcas, estaban acostumbrados a recibir mucho dinero del Estado mexicano. Construcción de templos, claro. Dinero para gastos. Acuérdate cuando los obispos del Estado de México acompañaron al entonces precandidato Enrique Peña Nieto y su prometida, ¿no?, a Roma a presentarle a Benedicto XVI a la prometida de Peña, que no me acuerdo el nombre, me acuerdo, Rivera creo que es, ¿no?, mejor conocida como La Gaviota, pero viajaron, pagados por el gobierno del Estado de México, en primera clase, en business class. Como monarcas. ¿Sí? Y se alojaron en hoteles de resort, o sea, no de 5 estrellas. El virrey y la virreina que van a presentarse ante durante Peña Nieto había un licenciado Herrera, que tenía rango de subsecretario, que en la presidencia de la República, que les atendía todo lo que le pedían los obispos, ¿no? Entonces, desde problemas judiciales hasta pasajes y todo esto, ¿no? Entonces, yo suelo decir que los obispos estaban muy mal acostumbrados por el Estado, y ahora con esto de la pobreza franciscana, en que no le cortaron el dinero, entonces son muy dependientes de los grupos empresariales. Y ahí creo que hay grupos empresariales que estaban muy interesados en una declaración del episcopado, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, en este momento está pendiente una sanción que tiene que aplicar la Secretaría de Gobernación a el cardenal Sandoval Íñiguez, el cardenal Aguiarretes, el padre Mario Ángel Flores, que fue rector de la Pontificia, y otro sacerdote legionario, por llamar a votar en contra del partido del gobierno, o sea, de Morena, en las elecciones de 1921. 2021. Es un fallo de las pasadas elecciones. Sí, claro, sí. Es un fallo del Tribunal Electoral. Sí, sí. Pero no es por llamar a votar en contra de Morena, es por llamar a votar, ¿no? Es por llamar a posicionarse políticamente. Bueno, ¿no? Y ganó Morena. Entonces, claro. Eso nos muestra que la verdad es que no fue muy efectivo. Pero Gobernación tiene el pendiente de aplicarles la sanción. Claro, sí, por la intervención en política. Gobernación podría ser sancionada si no sanciona a estos personajes. Evidentemente, por una estrategia de tino político elemental, no aplicaron nunca la sanción. Pero ahí está, es una orden del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? Sí, claro. Y esto pues hace ver que también hay un interés en frenar las posibilidades de, por ejemplo, en dado caso de aprobar la reforma electoral, pues pongamos que no pasa tal cual está escrita, se modifica un poco, pero se bajan los recursos para los partidos políticos, ¿no? Se disminuyen los recursos para los partidos, digamos los partidos como el PAN, ¿no?, como el PRI, que pueden tener muy buenas relaciones con sectores de la Iglesia en sus estados, y pues eso afectaría económicamente a los grupos dentro de la Iglesia, ¿no? Sí, fíjate que las encuestas dicen que hay más católicos votando por el PRI que por el PAN. Esto es un dato interesante. Hay estados donde... Por eso hay que diferenciar entre la población católica,
que es, no hay una discusión sobre los porcentajes, pero ponle que el 70% de la población dice que es católica, ¿no? Supongamos. Pero van a misa el 10 o el 11% de la población. O sea, realmente el segmento practicante es muy reducido. O sea, si ese 70% de la población decidiera ir un domingo a misa, no habría lugar en los templos. Exacto, no habría templos suficientes. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, lo que diga la Conferencia del Episcopado Mexicano puede ser que impacte en el 5 o el 8% de la población. Esto es lo que hay que entender, por un lado. Y por otro lado, debemos tener claro que el Papa Francisco tiene una política totalmente distinta a la Conferencia del Episcopado, y hay muchos más feligreses que están de acuerdo con el Papa Francisco que con sus propios obispos. Entonces, realmente ellos, los obispos mexicanos, tuvieron un papel muy interesante en los años 60, 70 del siglo pasado, de plantear la necesidad de la construcción de una sociedad democrática en México. Y era la época del priismo autoritario, que era prácticamente un sistema de partido único, etc. Entonces, pero siguiendo en eso los planteos del Vaticano II. Entonces, hay un libro muy interesante de Rodolfo Soriano que se llama Religión y Democracia, y analiza todos estos documentos planteando la democratización de México. Pero esos obispos, que, bueno, algunos ya fallecieron, la inmensa mayoría, por supuesto, estamos hablando de Samuel Ruiz, de Ernesto Corripio Ahumada, etcétera, que nosotros justamente con el doctor Andrea Muto lo sacamos un número de la revista Cuicuilco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia dedicado a estudiar la arquidiócesis aquí de la Ciudad de México, Corripio Ahumada, que era un personaje interesante, ¿no? Pero todo eso ya es historia, ¿no? Y ¿por qué digo que es historia? Porque a esos obispos los jubilan y feo, ¿no? O sea, Sergio Méndez Arceo, el día que cumple años, está llegando Onésimo Cepeda a correrlo así de la diócesis, ¿no? Y de muy mala manera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, es otro, pero está ahí Onésimo conspirando, ¿no? También a Monseñor Lona en el Istmo de Tehuantepec, etcétera, también le hacen una cosa con muchas groserías, ¿no? Y entonces el problema que tienen es que se encierran sobre sí mismos. Las encuestas lo que dicen es que Morena tiene la misma cantidad de votantes católicos que hay en el país y de votantes evangélicos que hay en el país. O sea, que es prácticamente como que representa la sociedad mexicana. Claro. El PRI tiene más votantes católicos que evangélicos. Eso sí es un dato interesante, porque históricamente los evangélicos habían votado por el PRI porque los defendía frente a los embates de la intolerancia católica, etc. Entonces, de acuerdo a nuestros estudios, en realidad el voto evangélico que antes iba al PRI se fue a Morena, ¿no? Y curiosamente el Partido Acción Nacional tiene un porcentaje de voto católico inferior a la población católica.
Y esto es porque, si bien hay estados de mayoría católica, donde tiene un voto católico, por supuesto, pero hay un sector de la derecha evangélica que vota al Partido de Acción Nacional. Y han tenido diputados y senadores evangélicos por Acción Nacional. Esto es interesante tenerlo claro, pero de los sectores conservadores, ¿no? Sí, claro. Es interesante tenerlo claro porque hay estereotipos, ¿no? O sea, el Partido de Acción Nacional es de los católicos, no es tan así. Sí, claro, ¿no? Es una realidad más abigarrada, ¿no? De lo que en teoría uno pudiera pensar, ¿no? Por ejemplo, pues este paradigma de la izquierda atea pues se viene abajo para, si queremos entender a Morena como un fenómeno de izquierda vinculado a una población Bueno, mi experiencia católica. es que ni los que dicen que son ateos son tan ateos, ¿eh? Ateos guadalupanos. Yo me acuerdo cuando entré a dar clases en la escuela de antropología, ahí la derecha eran los del Partido Comunista Mexicano, de ahí hacia, ¿no?, izquierda, ultraizquierda, maoístas, trotskistas, bueno, una gama. Después se titulaban, ¿no? Yo le dirigí la tesis a varios de ellos y entonces me decían, oiga, profesor, lo invito a mi matrimonio, etcétera, ¿no? Al bautizo. Y bueno, no voy a hacer nombres, porque no viene al caso, ¿no? Pero se terminaba, me acuerdo, uno de los, un matrimonio de dos colegas así muy militantes, se casaron en el templo de María Auxiliadora, ahí de... Claro, claro. Etcétera, ¿no? Y no, digamos, y había que llegar, y ahí estaba la novia de blanco, ¿no? O sea, entonces yo creo que debemos entender que los ateos mexicanos son una especie, no digo en vías de extensión, pero que sí existe. Pero, por ejemplo, en el Censo General de Población, hay una categoría que dice agnósticos. Son 75,000, algo así. Hay otra categoría que dice ateos. Son 900 y tantos mil, sobre 126 millones, cuidado. Y después hay otra categoría que dice sin religión, que son como 9 millones. Algunos analistas se lanzaron a decir que esos que dicen que sin religión son no creyentes. No es así. Muchos evangélicos, hasta con cierto toque fundamentalista, dicen que ellos no practican ninguna religión porque eso es un invento de los hombres. Eso es idolatría. Que ellos solo se dedican a adorar a Cristo nuestro Señor, etc. Entonces, ya con ese tipo de respuestas, pensar que esos conciudadanos son ateos, eso ya es de marcianos. O sea, en el censo es muy claro, prácticamente si suman los agnósticos y los ateos, así declarados ateos, totalizan 1.050.000 sobre 126, menos del 1%. Supongamos que algunos de los que dicen que no tienen ninguna religión sean no creyentes, o sean ateos o algo parecido, pero no son más del 4 o 5% de la población, el resto creen algo, porque hay 3.800.000, algo así, de personas que dicen que son creyentes. ¿En qué? Creyentes, eso es lo que... Entonces, nosotros estamos haciendo un estudio muy pormenorizado del Censo General de Población y del Censo Económico de 2019, o sea, el Censo General fue en 2020, comenzando la pandemia, y el Censo Económico, y vamos a cruzar los datos con el del 2010, tenemos las bases de datos, y creo que van a salir cosas muy interesantes, que vamos a tumbar varios mitos. Pues estamos esperando esos resultados. Sí, los estamos esperando. Allá, en casa, pues ya escucharon, hay que buscar a Helio Masferrer, sus investigaciones, esta investigación que va a salir muy pronto, y pues reflexionar sobre la relación entre la política y la religión en un país como el nuestro es fundamental. Hice un estudio del censo del 2010, claro, que no le gustó al INEGI. No sé si les va a gustar o no, pero ahí lo que yo mostraba es que los católicos estaban sobrevaluados, porque mucha gente no se atreve a decir que es en lugares de conflicto religioso, de intolerancia, etcétera.
no dice que es evangélico, ¿no? Este es un problema que todavía tenemos en México, Claro. ¿no? Que es la intolerancia religiosa. Sí, sí. Más allá del Estado, ¿no? Doctor Helio, muchas gracias. Muchas gracias allá en casa. Sigan la transmisión de la 4TV. Síganos, sigan al doctor Helio Masferrer. También lo pueden encontrar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues leer los estudios y reflexionar sobre esta relación compleja, religión, política, militancia y lucha por el relato, lucha por la subjetividad de nuestro pueblo. Ahí están las reflexiones, discutamos todas, todos y sigan la transmisión de la 4TV. Muchas gracias.